con 13 minutos, reanudamos la sesión. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Participación Ciudadana y Peticiones, relativo a 11 iniciativas de ley que proponen reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y su reglamento. Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Magaña Lara. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, con el permiso de la mesa directiva. En virtud de que el presente documento ya fue enviado vía electrónica a todos los diputados con fundamento en el artículo 132, segundo párrafo del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer únicamente los artículos resolutivos transitorios del mismo y posteriormente pasar a su discusión, votación y solicitándole se inserte de forma íntegra en el diario de los debates. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el diputado Héctor Magaña Lara. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. La diputada Marta Sosa Gobea. Gracias, presidente. Buenas noches. Siempre hay una primera vez, ¿verdad? Estamos ya casi por concluir la legislatura, prácticamente 3 años, y hoy me tocó llegar tarde y no alcanzar a registrar mi asistencia. Luego entonces me queda claro que no votaré ninguno de los documentos que aquí se analizarán, pero afortunadamente nos queda el derecho a la voz, que siempre tendremos estando presentes, aun cuando no acreditamos la asistencia legal correspondiente. Es por ello que he pedido el uso de la voz, presidente, para pedir en relación a esta propuesta que hace el diputado Magaña, de que reconsidere la misma. Se lo pedimos atentamente por varias razones. La primera, esta sesión extraordinaria fue intempestiva. Me informan a mí de que se lleva a cabo a las 4:10, 4:15 de la tarde para iniciarla a las 5, razón por la que llegué tarde. Pero además, los dictámenes no han llegado, me parece que ahorita, hace 1 minuto o 2, están llegando a nuestros correos los dictámenes de los asuntos que se van a discutir aquí. Si se lee completo, nos permite llevar la lectura junto con el que está en tribuna, para al menos en este último instante estar percatándonos de lo que vamos a votar. Me parece pues que el principio deliberativo que tanto hemos ignorado en esta legislatura, démosle cuando menos ya para concluir su importancia, su razón, su respeto. ¿Qué nos cuesta leer los dictámenes para que así todos tengamos tiempo de leerlos? Nadie los ha leído, de los que no forman parte, claro, de la comisión permanente, o quizás ni ellos. Yo por eso le pediría, diputado, haga esa reconsideración. Son 11 dictámenes. Son 11 dictámenes, me parece que es un orden del día muy cargado, que a lo mejor es importante hacer un receso y continuar el día de mañana para que también nos dieran tiempo durante el resto de la tarde-noche de leer estos dictámenes y poder pues votar con plena conciencia. No es fácil alzar la mano por alzarla,
ni tampoco dejar de hacerlo sin tener un argumento. Luego entonces, insisto, ojalá reconsidere su propuesta, diputado, y podamos leer todos los dictámenes que se van a aprobar aquí. Gracias. Muchas gracias, diputada Marta Sosa. Esta presidencia, con mucho gusto, pone a consideración de la Asamblea la propuesta que usted ha hecho. Le solicito a la Secretaría recabe la votación económica de la propuesta que hace la diputada Marta Sosa, en el sentido de que se clausure esta sesión y que los puntos que están enlistados en el orden del día se trasladen a una para que se continúe el día de mañana. Esa fue la propuesta en concreto. Por favor, secretaria, proceda. Gracias. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta solicitada por la diputada Marta Sosa. Favor de hacerlo levantando su mano. Cuatro, 5, 6. Diputado presidente, le informo que no procede por no alcanzar la votación requerida. Muchas gracias. En virtud de lo aquí expuesto, le pedimos al diputado Héctor Magaña Lara que continúe o que inicie con la lectura del dictamen en comento. Bien, gracias. Nos quedamos en la propuesta que hacía el diputado también Héctor Magaña. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el diputado Héctor Magaña Lara. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que es aprobada por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se le concede el uso de la palabra al diputado Héctor Magaña Lara para que inicie con la lectura en los términos aprobados. Gracias, diputado presidente. Dictamen número 228, elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales de Participación Ciudadana y Peticiones, correspondiente a 11 iniciativas de ley con proyecto de decreto que proponen reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y su reglamento, así como otros ordenamientos legales de nuestro Estado. Honorable Congreso del Estado de Colima presenta. Los diputados que integramos las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Participación Ciudadana y Peticiones, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente 11 iniciativas de ley con proyecto de decreto que proponen reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y su reglamento, así como otros ordenamientos legales de nuestro Estado, por lo que se emite el siguiente proyecto. Decreto. Artículo primero. Se reforma el artículo 9 bis, 12, 15, fracción 11ª y 17ª del artículo 23, 24, fracción segunda del 25 y 30, fracción primera y fracción 20ª del 42, fracción 13ª del 45, fracción quinta del 50, 57, párrafo primero del 61, 80, fracción octava del 91, fracción segunda del 95, párrafo primero del 99, párrafo tercero del 100, 101 y 106, se adiciona un párrafo segundo al artículo 76, un párrafo segundo y la fracción sexta al artículo 83, y se derogan los artículos 16 y 17, la fracción primera del 77, 102 y 103 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, para quedar como sigue. Artículo 9 bis. Para las comparecencias de las autoridades o servidores públicos a los que hace referencia al artículo 13, apartado A, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, que hayan sido aprobadas por el Pleno a solicitud de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, se estará a lo siguiente. 1. Una vez que ingrese al lugar destinado para sesionar el servidor público compareciente, el presidente de la mesa directiva en turno del Honorable Congreso procederá a tomarle protesta correspondiente de decir verdad y le hará saber las responsabilidades de los servidores públicos que incurren en falsedad. 2. Posteriormente, el presidente de la mesa directiva en turno del Honorable Congreso le otorgará el uso de la voz para que exponga de manera fundada y motivada su negativa para no dar cumplimiento a la recomendación que le emite la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 3.
Hecha la exposición, hará uso de la palabra un legislador por cada uno de los grupos parlamentarios y los diputados únicos de partido que deseen hacerlo. Estas intervenciones se realizarán en orden creciente en razón del número de legisladores de cada grupo parlamentario y cada uno de ellas no excederá de 10 minutos. 4. A continuación, un legislador de cada grupo parlamentario y los diputados únicos podrán formular sus preguntas de manera directa al servidor público compareciente. Al final de cada una de ellas, el servidor público citado hará uso de la palabra para dar respuesta a cada una de ellas y, una vez finalizados los cuestionamientos, el servidor público compareciente emitirá un mensaje final, acto seguido al presidente de la mesa directiva en turno del Honorable Congreso. Hará uso de la palabra para un mensaje final sobre el tema para el que fue citado el servidor público. Artículo 12. El Congreso tendrá plena autonomía para la elaboración y ejercicio de su presupuesto y para organizarse administrativamente, con apego a las disposiciones de la Constitución, esta ley, su reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y demás disposiciones que de ellas emanen. Artículo 15. A los diputados no podrán exigírseles responsabilidades legal alguna por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos. Tampoco podrán ser reconvenidos o enjuiciados por ellas y gozarán del fuero que consagra la Constitución General de la República. 11. Se justificará la ausencia o salidas anticipadas de un diputado a las sesiones del Pleno cuando previo a la sesión del Pleno haya avisado y expuesto por escrito su inasistencia al presidente de la mesa directiva. En los casos de urgencia o que las circunstancias le impidan, podrá justificarse las inasistencias salidas anticipadas previstas en el párrafo que antecede en la siguiente sesión del Pleno, misma que deberá anexarse al acta de la sesión correspondiente. Una vez justificadas las faltas a sesiones o salidas anticipadas del Pleno, no podrán considerarse como tales. Cuando algún diputado faltare a sesión de la Asamblea, sin causa justificada o no lo justifique, dentro del plazo previsto en el artículo, le será descontado la dieta correspondiente de ese día. Para este efecto se dividirá la dieta mensual entre 30. Los recursos descontados a los diputados que no justifiquen sus inasistencias serán destinados a instituciones de beneficencia pública como donativos, siendo determinado la Comisión de Gobierno Interno y acuerdos parlamentarios. En el caso de las sesiones extraordinarias que sean convocadas con menos de 24 horas de antelación, se exceptúan las disposiciones de esta fracción. Cuando por causa justificada no puedan asistir a las reuniones de comisiones, se les dará aviso al presidente de la comisión respectiva. 17. Elaborar en el tiempo y forma que se señale el artículo 92 de este ordenamiento los dictámenes que le correspondan respecto a la comisión a que pertenezcan. Artículo 24. Los diputados podrán ser suspendidos, destituidos o inhabilitados de su encargo en los términos del título 11 de la Constitución y demás ordenamientos aplicables. Artículo 25, segundo párrafo, por resolución definitiva de la autoridad penal que ordene pena corporal. Y artículo 30, de conformidad de lo previsto por el párrafo primero del artículo 29 de la Constitución, del día 1 de octubre del año de la elección, a las 11 horas se reunirá en sesión solemne y en el recinto legislativo del Congreso los diputados electos. Este acto será presidido por la directiva provisional. Artículo 42. Primero, preservar la inviolabilidad del recinto parlamentario. Párrafo 20. Declarar al Congreso en jurado de acusación en los términos de la Constitución y de la Ley de Juicio Político del Estado. Artículo 45. Párrafo 13. Turnar una vez aprobado el proyecto anual de presupuesto de egresos del Poder Legislativo al Gobernador del Estado para los efectos de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado. Artículo 50. Párrafo 5. Elaborar conjuntamente con la Comisión de Hacienda y Presupuesto y Fiscalización de los fiscalización que se desarrolle conforme a los principios de posterioridad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Artículo 76. Se realizarán los ajustes razonables necesarios para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad al recinto legislativo. Artículo 80. Cuando el Congreso actúe erigido en órgano de acusación en los términos del artículo 34. Artículo 83. A los ciudadanos colimenses debidamente identificados mediante iniciativa popular presentada en forma suscrita por un número que sea cuando menos el 0.13% de los inscritos en el listado nominal de electores.
Esa facultad será reglamentada en los términos de la ley respectiva. Las iniciativas representadas conforme a esta fracción deberán ser dictaminadas en el siguiente periodo ordinario de sesiones en aquel en que se reciba. Artículo 91. Los anexos correspondientes a las opiniones técnicas, jurídicas y respuestas o acuses de recibido por parte de secretarías de Poder Ejecutivo, ayuntamientos, organismos descentralizados y órganos autónomos en cuanto a impacto de leyes, así como impactos presupuestarios que sean remitidos por cualquiera de las autoridades mencionadas. Artículo 99. El Congreso tiene la facultad de expedir el bando solemne para dar a conocer en toda la entidad la declaración de gobernador electo que hubiera hecho el Tribunal Electoral del Estado. Artículo 100. En los supuestos del presente artículo, quien venga fungiendo como secretario general de Gobierno asumirá el despacho del Poder Ejecutivo hasta en tanto el Congreso designe gobernador interino o sustituto o el provisional en los términos de la fracción quinta del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 101. Para conocer sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos a que se refiere el capítulo único del título 11º de la Constitución en materia de juicio político, el Congreso debe erigirse previamente en jurado de acusación siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Juicio Político del Estado de Colima. Artículo 2. Se reforma la fracción tercera del artículo 1, los párrafos 1 y 2 del artículo 14, los artículos 19, 34, fracción tercera del 37, 46, fracción 14ª del 48, 49, fracción tercera del 53, 54, 70, 83, 87, fracción primera del 87 bis, fracción quinta del 88, párrafo primero del 105, 109, 113, 173 y 206, el capítulo 23º denominado del juicio político y de declaración de procedencia para quedar del deberá darlo el vicepresidente y en ausencia de este a cualquiera de los secretarios. Artículo 18. Se deroga. Artículo 19. La pérdida del carácter diputado a la que se refiere la fracción primera del artículo 26 de la ley sujetará al procedimiento señalado por la Ley de Juicio Político del Estado de Colima. Artículo 34. Además de las facultades y atribuciones que el artículo 42 de la ley le confiere al presidente, tendrá las siguientes: someter a discusión y votación los dictámenes que presenten las comisiones y una vez tomadas las votaciones declarará lo conducente, firmar con los secretarios las resoluciones del Congreso, así como las actas de las sesiones después de su aprobación, erigir al Congreso en órgano de acusación en términos de constitución de la Ley de Juicio Político del Estado. Artículo 37. Turnar conjuntamente con el presidente, una vez aprobado el proyecto anual de presupuesto de egreso al Poder Legislativo, el titular del Poder Ejecutivo para los efectos de la Ley de Presupuestos y Responsabilidades Hacendarias del Estado de Colima. Artículo 46. Las comisiones del Congreso serán colegiadas, integradas por 3 diputados, quedando el primero de los nombrados como presidente y los 2 siguientes como secretarios, a excepción de la Comisión de Responsabilidades de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado y Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante. Artículo 48. Fracción 14ª. Analizar y dictaminar conjuntamente con la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante sobre las propuestas de nombramiento del presidente, consejeros de Comisión de Derechos Humanos y del Estado. Artículo 49. Corresponde a la Comisión de Responsabilidades conocer de los siguientes asuntos. Párrafo primero. Los que el Congreso deba resolver erigiéndose en órgano de acusación conforme al ordenado por el artículo 121 de la Constitución. Artículo 53. Los que se refiere a los Códigos Civil, Penal, de procedimientos civiles y penales, leyes ordinarias, orgánicas o reglamentarias de artículos de la Constitución. Artículo 54. Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos conocer de los siguientes asuntos: los que se refieran a la expedición o reformas a las leyes de Hacienda del Estado
y de los municipios, así como los códigos fiscal del Estado y municipio, de las leyes de coordinación fiscal, de deuda pública y de presupuesto, contabilidad y gastos públicos estatal y municipal, los relacionados en la expedición y reformas de las leyes de ingresos del Estado y de los municipios y del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, los que se refieren a la creación de impuestos extraordinarios, especiales, estatales y municipales, los que se refieren los artículos a los casos previstos en las fracciones 13ª y 14ª del artículo 34. Artículo 70. Los diputados que tengan algún interés personal o que interese de la misma manera a su cónyuge, parientes, consanguíneos en línea recta, colaterales dentro del 4º grado y afines dentro del 2º grado, se abstendrán de participar en el estudio, análisis y dictamen del asunto que se trate. Quien contravenga esta disposición incurrirá en responsabilidad administrativa en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Artículo 83. Al frente del órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental del Estado estará el auditor superior, quien será designado por el voto de las 2/3 partes de los diputados presentes en los términos que determine la ley de la materia. Durará en el cargo un periodo de 7 años y podrá ser electo para un periodo más. Durante el ejercicio de su cargo únicamente podrá ser removido por las causas graves que la ley señale de las 2/3 partes de los diputados presentes. Artículo 83. ¿No digo los artículos? Ah, ok. Entonces yo les digo, artículo 83. Más o menos. ¿Listo? Es donde terminé el primer párrafo del 83. Dice: el auditor superior de fiscalización deberá reunir los requisitos que establecen en las fracciones primero y segunda del artículo 69, fracción. Es la página 23. ¿Cómo? Ah, pasa que... Mira, aquí está. ¿Así lo lleva usted, diputado? ¿Ya fuiste a decirme, no? Bueno, pues... Es que fui a 10,000 palabras por minuto. ¿Listo, diputado? Aquí está. Si es que ella lo lleva ahí. No, 83 es que aquí me lo reducen por la letra. ¿Está vale? A ver. ¿Sí? Segundo párrafo, aquí, el editor superior. No. No, está en otro. El editor superior de la fiscalización deberá reunir artículo 83. Sí, número 228. Ah, es que digo aquí y no digo, ok. Gubernamental del Estado.
Diputado, continúe con la lectura y le voy a pedir al director de procesos legislativos que auxilie a la diputada. Artículo 87. Artículo 87. Para el eficaz desempeño de las funciones encomendadas a la Oficialía Mayor contará con las siguientes direcciones de procesos legislativos, administración, finanzas y servicios generales, servicios documentarios, jurídica y de comunicación social. Además, contará con una Contraloría y una unidad de igualdad de género. Artículo 87 bis. Primero, instaurar y llevar a cabo el procedimiento administrativo previo por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tratándose del personal administrativo del Poder Legislativo, poniéndolos en estado de resolución para someterlos a la Comisión de Gobierno Interno y acuerdos parlamentarios y hacer efectivas las sanciones que éstas determinen. Artículo 88. Fracción quinta. Llevar libros de control y seguimientos que se dé a las iniciativas de ley, decreto, acuerdo y acuerdos económicos y demás comunicaciones de la competencia del Congreso. Artículo 105. Serán sesiones ordinarias las que se celebren durante los periodos a que se refiere el artículo 30 de la Constitución. Se verificarán los días que se convoquen y durarán el tiempo necesario para despachar sus asuntos incluidos en el orden del día. Artículo 109. Serán sesiones de órgano de acusación aquellas en las que el Congreso actúe en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 121 de la Constitución. Artículo 113. Durante los periodos ordinarios previstos por el artículo 30 de la Constitución, el Congreso deberán celebrar sesiones cuantas veces sea necesario para el oportuno despacho de los asuntos de sus competencias, debiendo hacerlo al efecto cuando menos una vez por semana. Artículo 173. Las resoluciones del Congreso solo podrán tener el carácter de ley, decreto o acuerdo. Las leyes y decretos se enviarán al Ejecutivo firmados por la directiva y se ejecutarán a los trámites establecidos por los artículos 41 y 129 de la Constitución. En su caso, los acuerdos serán firmados solo por las secretarías y enviarán al Ejecutivo para su publicación. Artículo 196 bis. Deberá existir en el auditorio público dentro de las galerías del recinto legislativo espacios reservados y permanentes debidamente identificados en comunión con asientos ordinarios suficientes y sin declive destinados para las personas con discapacidad. Cumplir con la identificación de espacios mediante señalización dirigida a las personas con discapacidad, debiendo ser de fácil acceso. Artículo 206. En los términos de los artículos 37 de la Constitución y 104 de la Ley, durante los periodos de receso del Congreso funcionará una comisión permanente que se integrará por 7 diputados electos dentro de los 3 días anteriores a la clausura del periodo ordinario de sesiones, 2 que serán el presidente y vicepresidente, 2 secretarios y los últimos 3 tendrán el capítulo de carácter de vocales. Capítulo 23 del juicio político, artículo 215. Corresponde a la Comisión de Responsabilidades instruir con el auxilio de la Oficialía Mayor los procedimientos de los asuntos en los que la legislatura deba erigirse en jurado de acusación en contra de los servidores públicos. El procedimiento de juicio político se substanciará en términos de lo previsto por la Ley de Juicio Político del Estado de Colima. Sección A, el procedimiento de juicio político se deroga. Sección B, el procedimiento de declaratoria de procedimiento se deroga. Sección C, disposiciones comunes para el juicio político y la declaración de procedimientos se deroga. Capítulo 25, el procedimiento para la aplicación de sanciones administrativas, artículo 242. La Comisión de Gobierno será la instancia competente para la aplicación de sanciones administrativas por incumplimiento de las obligaciones a las que se refiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuando sea necesario imponerlas a servidores públicos del Congreso. Artículo 243. Para la imposición de las sanciones administrativas en contra de cualquier servidor público del Poder Legislativo, la Comisión de Gobierno deberá considerar los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeña el servidor público cuando incurrió en la falta, así como los siguientes: A, gravedad de la infracción; B, circunstancias personales del servidor público; C, nivel jerárquico; D, antigüedad en el servicio; E, reincidencia, si la hubiere; y F, monto del beneficio, daño, perjuicio económico derivado del incumplimiento de las obligaciones. En caso de la reincidencia de faltas administrativas no graves, la sanción que se imponga no podrá ser igual o menor a la impuesta con anterioridad. Se considerará reincidente al que, habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada y hubiere causado ejecutoria, cometa otra del mismo tipo. Artículo 244. Las sanciones por las faltas administrativas que podrá imponer la Comisión de Gobierno consistirá en apercibimiento, administración pública o privada, suspensión en el empleo de 3 y hasta 30 días, destitución y sanción económica de 1 hasta 100 veces el valor diario de la unidad, medida y actualización.
se podrán imponer una o más de las sanciones administrativas señaladas en este artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la trascendencia de la falta administrativa no grave. La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de 1 a 30 días naturales. En el supuesto la falta administrativa es grave, se denunciarán y darán vista ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Artículo 245. Para aplicar las sanciones establecidas en el artículo anterior, se resolverán el procedimiento previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas Transitorias Única. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y se observe. Las comisiones que suscriben solicitan de ser aprobado el presente dictamen, se emita el decreto correspondiente. Atentamente, Colima, 5 de septiembre del 2018. Atentamente, las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones. Es cuanto, diputado presidente.